Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se sortearon los octavos de final y ya sabemos un poquito el panorama que nos dejarán los torneos continentales una vez se retomen las competencias, qué equipos se perfilan como favoritos para pasar a cuartos y de ahí en adelante ver quiénes pelean por el título, quiénes tal vez al menos en la previa no llegan como favoritos, pero sí podrían sorprender. Es Copa Libertadores, Copa Sudamericana y sabemos que al menos en este tipo de torneos pueden haber sorpresas. Así que vamos a ir repasando primero Copa Libertadores, porque se tenía la última fecha para definir cómo quedaban los grupos y estos terminaron siendo los clasificados. Del grupo A, Estudiantes, Botafogo, Universidad de Chile y Carabobo, y cosas de la Copa, que un equipo con 10 puntos no haya podido meterse a unos octavos de final, es algo que es extraño porque en varios grupos, creo que la mitad o incluso un poco más del resto de los grupos, los equipos que clasificaron en segundo puesto sacaron menos de 10 puntos y cómodamente avanzaron a la siguiente ronda, así que cosas de Copa Libertadores. Y de hecho la Universidad de Chile en este grupo, al menos en la primera vuelta, era el líder, estaba invicto y estaba con mucha expectativa de avanzar octavos. Sin dudas la goleada en contra ante Estudiantes en Chile le costó caro, después también termina perdiendo ante Botafogo y el hecho también de no haber aprovechado y ganarle los dos partidos a Carabobo significó que quede en esa posición, porque tanto Estudiantes, tanto Botafogo también pudieron sacar la victoria ante Carabobo en los dos partidos, y eso hace que tengan 2 puntos más que Universidad de Chile, porque en el enfrentamiento entre ellos Universidad de Chile le ganó un partido a Estudiantes, otro a Botafogo, pero perdió los otros. Entonces la situación contra Carabobo terminó siendo la que determinó que Estudiantes avance de líder, que Botafogo termine en segundo puesto por un tema de diferencia de gol y que la Universidad de Chile se vaya a Copa Sudamericana. Carabobo sin nada. En el grupo B, un cierre tranquilo para River, que terminó invicto. Tal vez en casa no lució tanto porque de los dos partidos que ganó en esta Copa, terminó haciéndolo en condición de local frente a Independiente del Valle, más que toda esa tremenda goleada volcando el marcador. También ganaba en condición de visitante ante Universitario de Deportes. Su otra victoria fuera de casa terminó siendo ante Barcelona, pero eso sí le costó en condición de local ante Universitario de Deportes, que consiguió esa clasificación histórica en territorio argentino, sabiendo que con las modificaciones, con la ampliación de cantidad de gente que puede entrar al más monumental, sin duda la presión que puede ejercer la hinchada local es mucha mayor, pero fuera de eso, Universitario de Deportes logró un resultado histórico para meterse también en esta zona de octavos de final con 8 puntos, y por un tema netamente de diferencia de gol. Y ahí también va el otro punto que termina siendo determinante, porque a Universitario le favoreció mucho no solo que River le haya ganado Independiente del Valle cuando el equipo ecuatoriano comenzó ganando en Argentina, sino la diferencia de gol, porque esos 4 goles terminan haciendo que Independiente del Valle acabe con -3 y Universitario se haya quedado con 0. Entonces los goles también te definen clasificados. Y vamos a ver en el grupo C, lo que pasó fue una locura, pero Universitario de Deportes octavos de final de Copa Libertadores, Independiente del Valle se queda en Copa Sudamericana. Ya ganó un par de ediciones, así que ¿por qué no soñar con volver a levantar el título en el segundo torneo más importante del continente? Y Barcelona se quedó sin nada, prácticamente con 4 puntos. Empezó bien la Copa, ganando 1, empatando en Argentina, pero después perdió todo y se despidió de Copa Libertadores. El grupo C. Y si hablamos de locura de grupo, es lo que pasó en esta zona, porque ni siquiera ganar en Brasil te alcanza para clasificar octavos. Fuera de eso, muy meritorio lo que hizo Central Córdoba, prácticamente
entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Flamengo y Central Córdoba se llevaron todos los puntos de esta zona, no le dejaron nada a Deportivo Táchira, que ni siquiera sumó un punto en esta Copa Libertadores. La Liga de Quito acabó con 11 puntos, terminó sumando una buena diferencia de gol, el +4, que lo dejó como líder de grupo. Flamengo, que empezó ahí complicado el torneo, pero terminó sumando también 11 y +3 de diferencia de gol, lo que hizo que clasifique como segundo. Y la situación de Central Córdoba, que ganó en el Maracaná, le ganó ida y vuelta a Deportivo Táchira, empezó con un empate ante la Liga de Quito, pero ese último partido, donde termina cayendo 3-0 ante el equipo ecuatoriano, significó que se quede afuera de Copa Libertadores. Mismo puntaje los tres equipos, pero por diferencia de gol Central Córdoba se va a la Copa Sudamericana. Y ojo con el equipo argentino, porque hizo una gran primera Copa Libertadores de su historia. La temporada pasada ganaba la Copa Argentina para justamente disputar esta Copa Libertadores. Y más allá de la mala fortuna, podríamos decirlo también, que en el sorteo te toque la Liga de Quito, equipo campeón del continente, lo mismo Flamengo, puede llegar a ser complicado. Fuera de eso nunca desentonó y terminó haciendo cosas históricas. Prácticamente ganar en el Maracaná es algo que pocos equipos hacen, y fuera de eso todavía tiene posibilidades de soñar con Copa Sudamericana. Así que Central Córdoba, y una de las gratas sorpresas de esta Copa Libertadores. Grupo D. Aquí Sao Paulo se llevó el grupo, no había muchas dudas, terminó asegurando su clasificación la jornada anterior, pero con 14 puntos sacó amplia diferencia a Libertad, que termina clasificando como segundo con 9 puntos, y ahí también casi se complica Alianza Lima, pero al menos queda en Copa Sudamericana y termina siendo todavía, creo, una buena participación internacional del equipo peruano, porque desde el comienzo, tal vez uno viendo desde fase 1, que en fase 2 le tocaba a Boca y demás, uno podía pensar que Alianza la tenía complicada para jugar esta Copa Libertadores, pero sigue con vida en el torneo continental, así que también ahí el equipo peruano seguirá con la participación en la Copa Sudamericana y a ver si le alcanza. Creo que sin duda es un equipo argentino que termina en el fondo, llama la atención, no por el hecho de que los rivales no vayan a presentar también oposición, sino por el mismo hecho de que los equipos argentinos se caracterizan, incluso equipos tal vez de no mucho renombre, lo vimos con Central Córdoba, de dar pelea, ser equipos competitivos, aguerridos, que siempre proponen algo diferente y que se animan a jugar de igual a igual sin importar la historia, el nombre, el peso y demás del adversario, algo que no pasó con Talleres, que empezó mal la Copa, luego con una victoria, un empate, termina al menos llegando a los 4 puntos, pero durante la primera rueda prácticamente no había sumado nada, y eso le termina costando caro para estar eliminado. En el grupo E, Racing, el líder, con 13 puntos. Fortaleza avanza en segundo puesto con 8. Terminó pesando ese hecho de que le dieron los 3 puntos contra Colo-Colo. Situaciones no futbolísticas, pero por lo que se daba en ese partido. En el hipotético caso de que Colo-Colo hubiera ganado el encuentro, si no se daban los incidentes afuera del Monumental, estaríamos hablando de que Fortaleza habría acabado en el fondo, Colo-Colo hubiese tomado ese segundo lugar. Son cosas hipotéticas, tal vez terminaba empatando, sobre la hora lo ganaba Fortaleza y de igual manera así acababa la tabla, pero esa sanción terminó costando caro, y creo que más desde lo numérico, desde lo anímico, porque ya por los primeros partidos donde tampoco había sumado mucho Colo-Colo, ya se veía esta situación de que no le iba a alcanzar para al menos llegar a octavos de final de Copa Libertadores. Bucaramanga, que también es otra sorpresa, que no está con vida en Copa Libertadores, pero ahí tiene su repechaje de Copa Sudamericana. Y en este grupo donde también había dos campeones del continente, Racing, Colo-Colo, Fortaleza, un equipo brasileño, al menos Bucaramanga pudo estar en tercer puesto para playoff de Copa Sudamericana. Y este grupo F, que también
se definió en la última jornada. Un grupo que tuvo de todo. La mayoría sumó puntos y también ese cierre que por diferencia de gol deja a Nacional de Uruguay sin nada. El Inter de Porto Alegre con 11 puntos, líder a octavos de final. Atlético Nacional también, que empezó bien goleando ante Nacional, luego como que se caía con algunos malos resultados fuera de casa, pero el conjunto verdolaga está ahí otra vez con presencia en octavos de final de Copa Libertadores y ojo, es el único equipo colombiano que tiene 2 copas, así que también, ¿por qué no? El equipo colombiano, el equipo de Medellín, soñando con la Copa Libertadores o al menos avanzar a una etapa mucho más decisiva. Bahía con 7 a Copa Sudamericana, -2 de diferencia de gol y el -3 le cuesta caro a Nacional, que ya se despide de torneos internacionales, al menos este año. El grupo G, Palmeiras, el único equipo con puntaje ideal, de inicio a fin se ganó todo. Ya cuando le ganó a Bolívar en La Paz 3-2 dijimos que era lo más probable, que ganaría todos los partidos, incluso tal vez cuidándose un poquito más, porque el resto de partidos que le quedaban era en condición de local. Entonces, una vez habiendo ganado los primeros 4 partidos, de los 4, 3 fuera de casa, uno preveía que Palmeiras se llevaba los 18 puntos, que terminó siendo de esa manera. Cerro Porteño que con ese empate ante Cristal primero termina siendo fundamental, luego se da la situación de la victoria que aún mucho más le permite incluso asegurar su boleto faltando una fecha, sin importar tanto lo que pasaba en la última jornada, porque Bolívar termina goleando en esa fecha 6 y le alcanza solo para la Copa Sudamericana. Le costó caro a la Academia no empatar siquiera contra Palmeiras, porque si ese partido acababa en empate por un tema de diferencia de gol, ahora Bolívar estaría en los octavos de final, pero le costó caro esa derrota, el hecho tampoco de haber empatado o haber sumado un punto en condición de visitante, algo diferente a lo que venía haciendo en las últimas Copas Libertadores, donde sumó puntos valiosos fuera de La Paz, y eso hizo que pueda clasificar a siguientes rondas, algo que no aconteció este año. Y también el tema de los centenarios, porque se destacó la actuación de equipos centenarios en el continente en esta edición de Copa Libertadores. Prácticamente los otros dos que cumplían 100 años, Barcelona colocó fuera de todo y Bolívar a Copa Sudamericana. Y el grupo H, que se cerró con Vélez de líder, 11 puntos más 7 de gol, octavos. Peñarol también octavos. Ambos equipos fueron los mejores, creo, y sin dudas también merecida la clasificación octavos. San Antonio, otra de las sorpresas, que ahí lo podemos acomodar junto a Bucaramanga, por detrás de Central Córdoba, que sin dudas fue la mejor sorpresa de esta fase de grupos, pero San Antonio de Bulo Bulo, también primera presencia internacional para el equipo boliviano, y también jugará playoff de Copa Sudamericana. Olimpia, el decano de este grupo, el equipo que también pudo salir campeón del mundo en su momento, 3 veces campeón de Copa Libertadores, pero no le alcanzó para seguir con vida en torneos continentales, y así queda el panorama de los grupos. De esta manera se definían los clasificados, pero ya ahora tenemos el cruce en los octavos de final, y no solo el cruce de los octavos, sino también cómo se podrían ir dando las llaves de aquí en adelante, porque ya las series están armadas, ya sabemos quién con quién puede chocar en los cuartos, en las semis, hipotéticas finales. En la previa del sorteo se conocía que los equipos que estaban en el mismo grupo podían volverse a chocar. Varias veces pasó eso en las últimas ediciones de Copa Libertadores, que equipos del mismo país también terminen chocando. Es algo que se fue cambiando, al menos en los últimos años, en las últimas ediciones. Y ahora sí, ¿cómo quedó el cuadro? Vamos a llamar el primer cuadro, o el cuadro del lado izquierdo, donde se tienen las siguientes llaves. Por un lado aparece Atlético Nacional y Sao Paulo. Qué partidazo que va a ser eso, y prácticamente todos, pero sin duda es un encuentro con mucha historia en Copa Libertadores, el que se tendrá entre el equipo colombiano y el equipo paulista. Ni qué decir la otra llave también.
Botafogo, que ahí entre suspenso en la última fecha termina clasificando a los octavos. El campeón sigue con vida, puede sacar la chapa de campeón, así que ojo, pero la Liga de Quito es un equipo que cuando fue campeón de torneos continentales, eliminó a equipos brasileños, terminó ganando ante equipos brasileños, así que ojo también con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En esta llave tal vez River saca cierta ventaja desde el favoritismo, pero Libertad también, porque no podría soñar con dar la sorpresa ante el Millonario, que está en una de las zonas, tal vez en cuanto al nombre, zona pesada, porque tienes Atlético Nacional, campeón de Copa, Sao Paulo, campeón de Copa, Botafogo, campeón de Copa, Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de Copa, el mismo River, campeón de Copa, y Palmeiras, campeón de Copa. Prácticamente de los 8 equipos que están por este primer lado, 6 obtuvieron éxito en torneos continentales, sumado a que Libertad es un consecutivo protagonista en Copa Libertadores, todos los años viene jugando Copa Libertadores, y Universitario de Deportes, que en su momento llegó a estar cerquita de ganar una Copa Libertadores, no se le dio, pero sin dudas es un lado muy pesado. Y ahora sí, el que gane de Palmeiras y Universitario de Deportes jugará ante River o Libertad. El que gane de Botafogo y Liga de Quito jugará ante Sao Paulo y Atlético Nacional. Y todos esos equipos irán decidiendo al semifinalista por el lado 1, mejor dicho, al finalista por el lado 1. Y por el otro lado, que entre comillas vamos a llamar la segunda parte de esta zona de octavos y de definiciones. Por un lado tienes a Fortaleza y Vélez. Los equipos brasileños crecieron bastante desde el presupuesto, desde el plantel, y por lo cual por esa situación te pueden complicar, pero Vélez es un equipo con historia en copas. Peñarol lo mismo, y ante Racing otra de las llaves. Creo que si nos vamos a ir a una de las llaves destacadas por este lado, sin dudas ahí Peñarol y Racing va a ser una llave muy pareja, tal vez muy cerrada. No sé si alguno de los dos podrá sacar mucha ventaja. Creo que Racing se puso en modo copero desde el año pasado y hasta el momento no hay quien lo frene en torneos continentales, pero bien podría ser Peñarol que saque la chapa de ser el equipo con más Copas Libertadores participando de esta edición, porque no está Independiente, que tiene 7, no está Boca, que tiene 6, pero sí Peñarol, que tiene 5, y de todos los que vemos en este cuadro es el único que tiene 5, por lo cual, entre comillas, es el equipo más ganador que está participando de esta edición. Racing, como lo digo, se puso en modo copero desde la temporada pasada y bien podría soñar con levantar su segunda Copa Libertadores. Cerro Porteño ante Estudiantes, y aquí creo que el pincha es favorito en la previa. Después hay que jugar los partidos. Además tiene 4 Copa Libertadores. Si sacamos a Peñarol, ahí está el pincha junto a River, los otros equipos con más copas que están participando de esta Copa Libertadores 2025. Y ni qué decir la llave entre Flamengo e Inter. Las llaves entre brasileños vienen siendo algo que se repite hace mucho en Copa Libertadores, por el mismo hecho de que los equipos mejoraron el presupuesto, crecieron mucho económicamente, y eso hace que los planteles sean muy competitivos, traen jugadores, repatrian jugadores cada vez más desde el viejo continente, y eso hace que hayan sacado ventaja en las últimas ediciones de Copa. Y de hecho que desde lo que fue el último título de River allá en el 2018, prácticamente todos los campeones son de Brasil. Entonces será una final anticipada, la de Flamengo ante el Inter de Porto Alegre. El que gane de esa llave se enfrenta al ganador de Cerro Estudiantes. El que gane entre Racing y Peñarol enfrenta al ganador de Vélez y Fortaleza. Y también sabemos que los duelos argentinos son picantes, por lo cual en cuartos podría darse un hipotético cruce entre Vélez y Racing. Así que la Copa Libertadores quedó muy parejita, con duelos interesantes, así que atentos a lo que pueda ser la ida, la vuelta de octavos de final, luego cuartos, semifinales. La final se juega el 29 de noviembre. Sabemos que se repite escenario de
lo que indicaba esa primera Copa Libertadores de los brasileños enseguidilla desde el 2019, donde justamente estaba River por un lado, Flamengo, que están por llaves distintas, por zonas distintas, entonces si se cruzan podrían cruzarse en una final. Es algo que iremos comentando a medida que avance esta copa, pero los cruces quedaron bastante buenos, así que como siempre, pibes, un poquito de lo que vivimos en el sorteo de Copa Libertadores, y a cada equipo conoce su camino, su rival. También se viene el Mundial de Clubes para los representantes sudamericanos en ese torneo y esperamos que les vaya bastante bien. Como siempre, denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, pueden seguirme en Facebook, también en TikTok, estoy como el Pibe Brando. Todos los días tenemos historia nueva de jugadores que se destacaron en cierta forma en el fútbol boliviano, así que también ahí ya tienen el video del día para que puedan verlo. Ha sido un gusto comentar un poquito esto de la Copa Libertadores y como siempre nos vemos en un próximo video. Chau chau.